Bienvenidos a este vídeo de tecnología para secundaria. Bueno, vamos a continuar con este apartado en el que vamos a analizar con mayor detalle los elementos que forman un sistema de control de lazo cerrado. ¿Vale? Tenemos las tarjetas controladoras. ¿Vale? Como ya hemos señalado antes, una tarjeta controladora o placa controladora es un circuito electrónico que nos sirve de interfaz entre el ordenador y los dispositivos que se deben controlar adaptando las señales de entrada y salida. ¿Vale? Vamos a tener sensores de temperatura, de humedad, control de motores, etc. Y estas tarjetas disponen básicamente de un microcontrolador y puertos de entrada y salida. ¿Vale? Aquí tenemos varias tarjetas microcontroladoras. La que vamos a utilizar más habitualmente es esta, la de Arduino Uno, que bajo el modelo de hardware libre ha supuesto toda una revolución en el mundo de las controladoras y está permitiendo que surjan infinidad de desarrollos basados en Arduino. Hay muchísimos tutoriales, páginas, blogs, muchísimo material acerca de Arduino. ¿Vale? Que ha sido una revolución. Tenemos otras placas derivadas que surgieron a partir de Arduino. Tenemos una que creó la empresa española BQ, la BQ Zoom. Y hay otras placas como Pickaxe, Rumble, ¿vale? Hay varias. Lo que pasa es que el problema de estas placas es que tienen un software de programación específico. Algunas no son además de software libre, con lo cual nos vamos a quedar siempre con esta opción, ¿vale? Software libre, código abierto. Y ya os digo, hay muchísimos tutoriales sobre muchísimos proyectos y todo lo tenéis en internet, ¿vale? Bueno, lo que tenemos que saber también de estas placas es acerca de los sensores. Los sensores son dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas como la temperatura, la humedad, la intensidad luminosa, distancia, aceleración, inclinación, presión, fuerza, y transformarlas en variables eléctricas. Esto lo hemos visto en electricidad. ¿Vale? Aquí es muy parecido, es básicamente lo mismo. Estos sensores pueden estar acondicionados, pueden estar montados en una plaquita o no acondicionados. Entonces tendremos que montar un circuito. ¿Vale? Tenemos por una parte los sensores analógicos que nos van a dar una variación de voltaje dependiendo de que varíe la magnitud física que mida. ¿Vale? Aquí tenemos una resistencia LDR que dependiendo de la cantidad de luz que reciba va a variar esa resistencia. Eso sería un sensor analógico. Un sensor digital lo que hace es que proporciona valores de tensión que van a ser interpretados por la controladora como un valor alto, que va a ser 5 voltios, y un valor bajo, que va a ser 0 voltios. ¿Vale? Sensor digital, unos y ceros, 1, 0, ¿vale? ¿Qué sensores vamos a utilizar en robótica? En nuestro caso Arduino. Bueno, tenemos lo que hemos visto ya, sensor de intensidad luminosa o LDR, Light Dependent Resistor. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar sobre todo este, pero ya vienen algunos montados en algunas placas directamente para acoplarlos a los pines de la tarjeta controladora, pero vamos a utilizar generalmente este. Tenemos sensores de temperatura, NTC, Negative Temperature Coefficient, ¿vale? De este tipo todos, como forma de lenteja. De estos tenemos un montón también. Tenemos ultrasonidos. Sensor de ultrasonidos, este es el modelo HCSR04, que lo que hace es que utiliza las ondas de ultrasonidos para saber a qué distancia está un objeto, ¿vale? Por un lado emite la señal de ultrasonidos, por el otro la recibe y nos va a decir la distancia. Este va a ser muy útil, este sensor, tanto para medir distancias
como por ejemplo para crear un robot que no se choque con las paredes o con los objetos. Tenemos sensores de temperatura y humedad, ¿vale? Que son de este estilo. Este sería el de humedad. Este, por ejemplo, en algunos proyectos lo han utilizado para hacer un sistema de riego automático y se controla la humedad de la tierra de las plantas con este sensor. De temperatura, ¿vale? Este otro sensor. El sensor de infrarrojos, modelo CNI 70. Detecta la luz reflejada y es capaz de diferenciar entre blanco, negro, claro, oscuro. ¿Vale? También lo vamos a tener montado en algunas plaquitas. Ahí lo tenéis. Tenemos también detector de movimiento, sensor de movimiento o PIR. ¿Vale? Detecta la radiación de infrarrojos emitida por objetos o personas. Tenemos acelerómetro. Esto lo tenéis todos en los móviles. El acelerómetro. Tenemos también interruptores final de carrera. ¿Vale? Como veis, igual, exactamente igual que en electricidad. Y luego, aparte de sensores, vamos a tener actuadores. Los actuadores son dispositivos que transforman la energía eléctrica en activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Es decir, transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía o en un proceso. Por ejemplo, tenemos los diodos LED. Como son diodos, estos que tenemos aquí, este es el símbolo, ánodo positivo, cátodo negativo. Al ser diodos, tienen polaridad, ¿vale? Para que funcione correctamente, tiene que venir por aquí el positivo, negativo, ¿vale? El sentido de la corriente tiene que estar bien conectado, si no, no funciona. Pero además, se pueden conectar directamente a un pin de salida de Arduino. El problema con los LEDs, el que ya nos encontramos en electricidad, es que necesitan una resistencia en serie para limitar la intensidad máxima, que es de, por norma general, 40 miliamperios. Dependiendo del color varía, pero más o menos vamos a decir que la resistencia tiene un valor de 220 ohmios, es decir, siempre que pongamos un LED le vamos a poner una resistencia de 220 ohmios. ¿Vale? Para poder soportar la corriente. Bueno, aquí tendríamos una placa de Arduino y las conexiones de nuestros LED a los distintos pines. Más actuadores. Tenemos los motores de corriente continua, de este tipo que tenéis aquí, 3,6 voltios. ¿Vale? Acordaros, electricidad entra por el polo positivo, sale del negativo, sentido de giro del motor, del positivo al negativo. ¿Cómo sabemos hacia dónde va a girar un motor? Porque la corriente va a ir del positivo al negativo. ¿Vale? Aquí lo tenéis un esquema un poco mejor, ¿vale? Con las partes del motor eléctrico. Son de estos pequeños que los tenéis en un montón de juguetes electrónicos que tenéis. Los coches de control, tenéis también los drones. Pues este tipo de motores los vamos a utilizar. ¿Qué pasa si cambiamos la polaridad? Que cambia el sentido de giro. Si le meto por aquí positivo, pues giraría al revés, ¿vale? Porque la corriente va a ir de más a menos. Problema de estos motores, no se pueden conectar directamente a un pin de Arduino, ¿vale? Porque no nos da suficiente corriente. 40 mA no es suficiente para mover el motor de corriente continua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que hacer una adaptación. Tenemos que conectarlo a una placa de expansión de Arduino, como esta de aquí, a un shield de expansión para motores de corriente continua. Tenemos que conectar la serie de Arduino con TRT que amplifique la señal, que le llegue al motor, ¿vale? O conectar a un relé y que accione el motor, o conectar los motores a un C1
tipo L293, que es un controlador de motor. Bueno, esto lo veremos en alguna práctica más adelante. ¿Vale? Y tenemos también de actuadores los servomotores o servos. Son motores de precisión, son de este tipo de aquí. Y lo que incorporan es una reductora de velocidad y un circuito de control. Y permite el giro desde los 0 grados hasta los 180 grados. Tiene 3 cables, el de 5 voltios, que suele ser el que es de color rojo, GND, ¿vale? Color negro normalmente, y señal de control que va a un pin digital que suele ser blanco o amarillo, ¿vale? Si queremos colocar un servomotor a nuestra tarjeta de Arduino lo podemos hacer directamente, pero al introducir el código tendremos que llamar a la librería de Arduino servo.h para que funcione, para que se cargue en el programa, ¿vale? Aquí os dejo, por ejemplo, esta animación está hecha con Tinkercad, que es un programa que permite una simulación de circuitos de Arduino. Y aquí estaría el código. Entonces, al principio del programita le vamos a decir que incluya esa librería. Se pondría así, almohadilla include servo.h al principio del programa. Bueno, aquí ya os hacéis una idea de cómo va a ser un programa que hagamos con Arduino. Vamos a tener, antes que introducir librería, luego tenemos un void setup para configurar los pines. En este caso le vamos a decir que está conectado al 9. Y luego tenemos un void loop que lo que va a hacer es que se repita todo el programita que tenemos aquí. ¿Vale? En este caso se mueve el motor de 0 grados a 90 y luego a 180 con intervalos de un segundo. Bueno, y hasta aquí este segundo vídeo. Continuaremos más adelante. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.